Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todos los programas de Saber Vivir tenemos un invitado muy especial para desarrollar el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la filosofía de la vida. Es importante que cada uno de nosotros aprendamos a ir desarrollando ese aspecto que nos va a permitir a nosotros ir comprendiendo mejor cada día eh, cómo ir comportándonos en en nuestra casa, en nuestra sociedad. La Gnosis como cultura, nosotros como institución que difundimos estos temas a través de la radio, queremos llevar a sus hogares temas que le permitan desarrollarse, no solamente físicamente, como ya el mundo de repente nos ha enseñado, sino que queremos ayudar a contribuir a un desarrollo emocional, psicológico e interno de la persona. Para esto, para el desarrollo del día de hoy, vamos a hablar con el instructor internacional Gamaliel Márquez. Él es parte de la cultura gnóstica y vive en la ciudad de Venezuela en estos momentos, perdón, en el país de Venezuela. Él se encuentra en estos momentos allá y vamos a dialogar a través de los medios electrónicos, nos vamos a conectar con él. Don Gamaliel, ¿cómo está? Un abrazo cibernético para mi gran amigo Alep, allá en Perú. Nos encontramos aquí en Venezuela, en las montañas andinas de los Andes, en la comunidad del Himalaya, en ese lugar que denominamos el Lumen del Lúmine. Estamos muy contentos del contacto que se realiza por medio de este sistema de electromagnetismo, en el caso de Zoom, y nos encontramos pero muy agradados y a la vez satisfechos de haber sido invitados por ti, Alep. Sí, don Gamaliel, ¿cómo están pasando la cuarentena en estos momentos allá en Venezuela? O por lo menos allá en la comunidad. Bueno, le comento que nosotros estamos resguardados usando el tapabocas, el alcohol, todos los sistemas de prevención posibles, pero a la vez estamos conscientes de que necesitamos también desarrollar en nuestro sistema inmunológico la capacidad, ¿verdad?, biológica humana de la gran comunidad defensiva del cuerpo, lo que llamamos los linfocitos T. Necesitamos también desarrollar la capacidad defensiva de nuestro propio cuerpo para no pasarnos toda la vida amedrentados con un tapabocas y con unos guantes y con un alcohol encima, sino que necesitamos desarrollar la capacidad de repeler esa digamos, avasalladora guerra microbiológica que nos quiere en este momento tener solamente encerrados en la casa y nos quiere solamente tener aquí en una situación amedrentada de miedo, de temores que quizás en el fondo no son, digamos así, la solución más apropiada, sino que necesitamos, repito y redundo, desarrollar la capacidad inmunológica de autodefensa del cuerpo. Hay mucho miedo alrededor de de esta enfermedad en estos momentos, don Gamaliel. Precisamente vamos a Sí, hablar un tema muy importante que creo que a todos nos va a ayudar a nosotros a ir enfrentando todas estas circunstancias de la vida, ya que la filosofía, y si lo planteamos la filosofía en la vida, a nosotros nos va a llevar a tener un estado distinto, superior. ¿A qué se le domina filosofía para ir comprendiendo y para ir introduciéndonos ya en el tema, don Gamaliel? sí, muchas gracias. La filosofía es un sistema que han desarrollado los antiguos, en este caso los primeros filósofos griegos, desarrollaron un sistema de incursionar en el universo psicológico humano, pero también mediante un proceso, digamos así, tranquilo, razonativo, coherente, cimentado en la lógica acerca de la observación de la naturaleza, su funcionalismo, el funcionalismo del universo, y descubrieron que el universo tiene proyecto, que el universo no funciona al azar y que ese gran proyecto está cimentado en el hombre, que es el único ser capaz de tener raciocinio, el único ser capaz de tener, digamos, una razón que le permita detectar y que le permita comprender quién es, dónde está, qué le gusta, qué no le gusta, tener un razonamiento coherente, sustentado en la profundidad de la observación serena de la naturaleza y del comportamiento humano. Así fue como en los albores de los comienzos de la filosofía, así nace este conocimiento maravilloso que es precisamente el que tú me increpas para que lo explique en una sinopsis, un comprimido Ajá. rápido, breve, pero claro, para que tengamos pues ese entendimiento de qué es la filosofía en sí. Claro, nosotros, estamos tratando de estos temas, es difundir una filosofía de vida. Y claro, siempre hemos oído hablar ese término como la filosofía, como tal vez una forma de vida, una forma de expresarse, pero ahora nos está planteando claramente que es un conocimiento, una sabiduría
que inclusive podemos ver lo que es algo que está dentro de nosotros y que el ser humano, es decir, tiene la posibilidad de ir desarrollando, lo que es lo que voy entendiendo a través de sus palabras. Sí, hay una cosa asombrosa dentro del hombre que se llama la conciencia. Esa conciencia es capaz de darle a entender al mismo hombre mediante una capacidad, digamos, innata de esa misma conciencia humana, en este caso, que le permite interpretar que no todo es tan mecánico como parece en la vida, sino que hay un sentimiento que le lleva al hombre a entender que hay algo más allá, que hay algo por encima de lo que es, digamos así, básico, de lo que es monótono, de lo que es la mecánica social, la mecánica de la vida, que hay algo trascendental por encima de todos estos mecanismos ordinarios de la vida misma que trascienden a unos niveles exponenciales del conocimiento universal y que eso se llama el amor, la alegría, la paz interna, la comprensión, un raciocinio coherente para entender el funcionalismo de la misma vida, y eso conlleva a tener una mejor vida familiar, laboral, empresarial, institucional, religiosa, y que ese conglomerado de comprensión tan fundamental, tan necesario, termina por hacer de nosotros eso que se llama una persona recta del buen vivir, una persona pletórica de armonía, y que es capaz de que con quienes se relacione esa persona llevar paz, armonía, comprensión, bienestar, abundancia y conocimiento. O sea, no es necesario que uno se vuelva un filósofo yendo a la universidad o estudiando libros de filosofía, entonces. Es que realmente la filosofía en sí misma no es ni siquiera una carrera profesional, no es, digamos, un conocimiento que necesariamente parta del ámbito universitario, del ámbito académico, sino que la filosofía en sí misma es, como su nombre lo indica, amor, pasión por el saber, por el aprender, por el conocer. Por eso que se llama rasgar la cortina de los misterios, por eso que se llama tener una comprensión diáfana, transparente, prístina, totalmente pura de eso que la gente tanto habla, que se llama la verdad, de eso que la gente tanto llama en sus expresiones el amor, de algo que se pronuncia pero que aún no se termina de entender. Filosofía en sí misma es una expresión de un ente racional, es una expresión de un sentimiento profundo de eso que se llama el alma del hombre, su alma humana, hacia la expansión de la infinitud del saber. Es algo que lo puede tener una persona analfabeta como lo puede tener un literato. No se puede enmarcar o enfrascar dentro de los parámetros académicos, dentro de los parámetros institucionales, de organizaciones de estudios de ninguna naturaleza, porque en sí misma fluye. La filosofía es la manifestación de una fuerza poderosísima que se llama la conciencia humana, que subyace dentro de nosotros, pero que está inmersa por la mecánica social, por la mecánica cultural, por los prejuicios, digamos, que adversan y avasallan y por unas costumbres cotidianas que no dejan que esa persona se percate o se dé cuenta realmente de su realidad como un ente social que se mueve, que discurre, que se desplaza dentro de ese aspecto, vuelvo y repito, de la mecánica social. Algo que acaba de mencionar y que, bueno, nos está explicando claramente es que la conciencia es aquel elemento que va a permitir que una persona desarrolle esa filosofía de vida. Pero si es así, entonces, ¿cómo podemos ir determinando en cada uno de nosotros en qué estado estamos? Porque vemos, lamentablemente, que nuestra sociedad se ha envuelto en en muchas cosas equívocas. Es decir, cometemos muchos errores y gracias a eso, bueno, ahorita en estos momentos vivimos todas estas convulsiones que nos encontramos. Sí, Alep, lo que quiero decir con esto, gracias por la interpretación correcta que le haces a mi exposición. Lo que estamos viendo en este momento es que el ser humano necesita de entender que es un ser demasiado importante. Por un lado, nosotros somos demasiado importantes. Nosotros no nos debemos nunca menospreciar, nunca perder la autoestima.
nunca perder el valor real de las cosas y el valor real de nosotros como entes racionales en el universo y en la naturaleza en la cual nos desempeñamos. Desde ese punto de partida tenemos que empezar por cosas básicas. Por ejemplo, un ciudadano de bien es un elemento que no ensucia, que no daña su ciudad, que no la perturba, que no entorpece, que no transgrede las leyes, que es un elemento que simplemente con recoger el pocillo del café en el que se tomó en el restaurante, en la cafetería, recogerlo y llevarlo al lugar apropiado, es un elemento que ya está sembrando valores. Es un sujeto que está dejando una huella que, por muy simple que parezca, ya está dejando una huella distinta de una persona proactiva, de una persona equilibrada, de una persona productiva, de una persona que no impacta negativamente su presencia en ningún lugar, en ningún estrato social, en ningún nivel de la naturaleza donde se ubique. Es un elemento que no ensucia, que no depreda, que no daña y que simplemente está actuando en forma correcta, natural y espontánea. Eso es filosofía pura. Y ese es un detalle que acaba de mencionar importante. No ensuciar, no contaminar. Y bueno, estamos viviendo las consecuencias de todo lo que nosotros mismos estamos produciendo. Esa contaminación que tiene toda la naturaleza, ahora estamos viéndola. Estamos viviendo etapas muy fuertes, muy difíciles. Pero creo que con lo que nos está planteando y lo que la cultura gnóstica está planteando, y creo que podemos ir sobrellevando, o más que todo ir saliendo de toda esta etapa. Don Gamaliel, y el caso, bueno, ya nos está mencionando que es la conciencia la que nos guía, pero ¿qué es lo que impide que una persona se dé cuenta que tiene que hacer todo esto? Es decir, todos tenemos comprendido que tenemos errores, que tenemos ciertas equivocaciones, pero ¿cómo uno va tomando, el término mismo lo dice, cómo uno va tomando conciencia de todas estas cosas? Sí, muy interesante. Mírale, lo primero que hay que entender es que nosotros somos seres, vuelvo y repito, y esto no es demagógico, esto no es un asunto solamente que uno quiere tener unas palabras para hacer un relleno de un diálogo, digamos así, fluido que estamos haciendo. Lo primero es que tú eres un ente racional enorme y exponencialmente importante para el universo. Tú eres una de las personas, cada elemento, cada habitante de la Tierra debe entender poco a poco el maravilloso y extraordinario papel que cumplimos cuando tomamos cuerpo físico, cuando el genoma humano de nuestros padres proyectó esa célula germinal para que nosotros naciéramos. Cuando nosotros existimos, el universo requiere y tiene la esperanza en nosotros de un inmenso trabajo productivo y de unas huellas que debemos dejar para las generaciones futuras y para no solamente las futuras, sino que también para las generaciones en las que nos encontramos en este momento de conflagración mundial, donde existen pandemias, donde existen guerras, donde existen amenazas de tercera guerra mundial, donde estamos en una situación verdaderamente compleja. Ahí el universo espera de nosotros la bondad, espera de nosotros la rectitud, espera de nosotros la paz, calma, el ejemplo, espera de nosotros inclusive, Alep, que nuestras manos y nuestras intenciones no solamente siembren valores, sino sembrar árboles, literalmente, así como lo digo, árboles. Nosotros necesitamos entender el valor que tienen las plantas. Una planta, un árbol, tiene un valor inconmensurable para la naturaleza. Es un príncipe de la vida. Es un ser que proporciona armonía, bienestar, frutos, maderas, ayuda a mitigar el recalentamiento global, permite que sus mensajes químicos vayan a las nubes para que hagan llover cuando hace mucho calor y verano. Es decir, nosotros debemos ser entes que le demostremos al universo y a nuestra conciencia que hemos venido a dejar huellas de ejemplo, una impronta de un elemento verdaderamente constructivo, productivo, apreciable, que no sea un sujeto que, como lo decía anteriormente, que rompe el equilibrio para ensuciar, para ser deplorable, para decir malas palabras, para tener conflictos con su entorno, con sus vecinos, en su barrio, en su urbanización donde se desenvuelve, no ser una persona conflictiva en la parte laboral, no ser un elemento que solamente ni siquiera él mismo se soporta.
Es decir, necesitamos siempre abocarnos a lo que se llama el cultivo y desarrollo de los valores y comprender lo deplorable, desastroso, pecaminoso y destructivo que son los antivalores. Eso es filosofía de vida y eso necesitamos implementarlo en todas partes donde estemos, y todos nosotros, todos sin excepción, sin calificar a nadie por su estado, digamos así, por sus estudios o por su nivel académico que pueda tener. Todos somos importantes y cada uno en su entorno y en el lugar que ocupa debe desempeñarse en forma correcta, armoniosa, sencilla, sincera y efectiva, enérgicamente efectiva. Todos, sin excepción, venimos a cumplir el maravilloso y más extraordinario papel, porque nosotros somos el protagonista de esa gran película que se llama La Vida, y es nuestra vida esa película, y nosotros somos los protagonistas de esa película. Y Alep, esa película debe tener un final feliz, porque nosotros somos capaces de dibujar dentro del imaginario, del desarrollo de las infinitas posibilidades humanas. Tenemos que aprender a dibujar el final feliz de esa vida que es la suya, que es la de todos nosotros, como verdaderos protagonistas de la misma. Vamos a permitir que esa vida se desenvuelva, florezca en el mejor de los terrenos posibles, porque la mediocridad y los problemas son mentales. Los problemas son de tipo mental y es en ese mundo mental donde nosotros necesitamos trabajar arduamente para sacarnos todas esas aberraciones, toda esa demagogia, toda esa pesadez que no nos deja verdaderamente ser efectivos y florecientes y prósperos en nuestras capacidades. Y una cosa, es muy importante intentarlo siempre, porque uno no lo intenta por miedo. Uno deja de hacer importantes negocios por miedo, deja de hacer grandes proyectos por miedo, deja de tener grandes emprendimientos porque es muy temeroso, tiene mucho miedo, y nosotros necesitamos rasgar esa problemática, digamos así, esa situación pecaminosa, deplorable, donde existe ese temor a hacer grandes e importantes proyectos de vida y actividades valiosas que contribuyan no solamente en el bien personal, sino en el bien familiar, en el bien social, en el entorno que nos rodea, y dejar huellas que digan, hombre, esa persona valió la pena, es un gran amigo, es un gran sujeto, es un ciudadano de bien, es diferente a los demás, es alguien que merece la pena ser escuchado, es una persona digna de imitar. A eso necesitamos defender, y de esa manera necesitamos pensar en este tercer milenio en el que ya estamos incursionando, porque nosotros tenemos la madera, la capacidad, los valores suficientes para ser grandes triunfadores en la vida. Acá hay varios aspectos, don Gamaliel, que acaba de tocar. Hablar de estos temas creo que nos atañe mucho tiempo, pero quisiera yo rescatar algunos detalles. Nos habló de la felicidad, nos habló del miedo y del triunfo, y que son cosas que todos nosotros buscamos. Es decir, cada ser humano busca ser feliz, pero a veces creo que no enfocamos bien ese aspecto. No nos vamos por el lado que nos debería llevar hacia la felicidad, sino buscamos nuestra felicidad, pero en el sentido contrario. ¿Cómo podríamos ir, bueno, ya nos está planteando otra vez la felicidad, pero ¿cómo podemos ir comprendiendo esto que es la felicidad? Porque también colocamos la felicidad en cosas, y al final cuando no la alcanzamos nos sentimos infelices. Sí, es que inclusive tú estás hablando de algo sumamente importante, porque mucha gente no sabe ni siquiera qué es la felicidad. Hay personas que a veces les hace falta perder lo importante que tenían para darse cuenta cuánto valor tenía eso que perdieron. Por eso hay una máxima de la filosofía popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es. Entonces hay gente que inclusive era feliz y ni se había dado cuenta que era feliz. Son sujetos que les pasa lo del pez. Están en un pozo, en un charco de aguas cristalinas, transparentes, hermosas. Y ese pez no se da cuenta que está allí, hasta que de pronto alguien por ahí irrumpe y daña el pozo, lo ensucia, y entonces o alguien viene y pesca el pez, y una vez que está afuera dice, hombre, me han sacado de donde yo era feliz. ¿Ves?
eso le pasa al hombre, al ciudadano, a la persona. Muchas veces uno no sabe justipreciar lo que tiene. Es un elemento que cada vez quiere tener más y más y más, porque el ego del ser humano es algo que no lo deja verdaderamente ser agradecido y satisfecho de lo que tiene, ¿verdad que sí? Entonces, de repente un elemento que tiene unos peces divinos para comerse, pero dice, no, yo soy un infeliz hasta que no coma huevas de caviar. Entonces, eso no debe ser en una persona que verdaderamente entienda y sepa que la pobreza no es no tener dinero, que la pobreza no es simplemente tener una situación paupérrima temporal, porque no tener dinero es una condición temporal de todas las personas, Claro. ¿verdad? El dinero poco a poco se va consiguiendo, porque hay gente que dice, si yo tuviera dinero sería feliz. Ajá. Pero no necesariamente. Si tú tienes dinero eres feliz. El dinero es necesario, ¿cómo no? Es necesario, hasta cierto nivel es necesario. Claro. Pero también es necesario que tú sepas de qué tamaño es tu corazón, de qué tamaño son tus ideas, de qué tamaño tú eres capaz de ser creativo para que otras personas también logren ser felices. O sea, la felicidad no es egoísta, la felicidad siempre tiene que ser proyectada y comprendida desde el punto de vista de un trabajo comunitario, de un trabajo entre varios, entre todos. La felicidad es algo que se consigue cuando todos nos ayudamos. La felicidad es algo que aparece cuando nosotros nos damos cuenta lo útiles que somos como herramienta humana. La felicidad aparece cuando nosotros somos capaces de mitigar el hambre del perrito de la calle, del gato que maulla, que no tiene leche, del niño que pide una migaja de pan. La felicidad aparece cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta que podemos prodigar y proporcionar al más necesitado aquellas cosas que parecieran pequeñas, pero que para el universo son gigantescas, de una buena actitud, de una buena acción. Entonces, cuando eso se ejecuta en forma ecuánime, racional, coherente, conscientiva, humanitaria, entonces adviene eso que se llama la felicidad, porque la felicidad es plenitud. La felicidad es la paz interna que se consigue con hechos contundentes que uno ejecuta y realiza en la cotidianidad, en el diario vivir, para beneficiar a la naturaleza, a nuestros hermanos menores, los animales, y a nuestros entes homólogos, como es la humanidad, el hombre en sí mismo, los seres humanos. Cuando somos útiles y somos serviciales y nos hacemos importantes por lo que hacemos y por lo que somos capaces de proporcionarle a los demás, entonces somos felices, Alep. Nos está planteando desde otro punto de vista la felicidad, que es la felicidad del otro me hace feliz a mí. Y claro, tiene mucha lógica también porque tal vez somos muy egoístas. Nos hemos tratado de satisfacer todas nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades, a todos nos falta de repente algo. Pero creo que más, nos daría más la vida, me refiero no en cosas, sino que recibiríamos más si es que podemos ayudar que otro también tenga esa necesidad que le falta. Es lo que yo voy entendiendo a través del diálogo que estamos teniendo. Claro, eso es algo muy común. Somos egoístas, creo, no solamente en cosas, sino también inclusive en la forma de la vida que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viviendo esto porque hemos sido egoístas con nuestra madre naturaleza. Hemos visto solo una necesidad, hemos destruido la naturaleza para eso y estamos viviendo ahora, como estamos en este tiempo. Y frente a esto, por ejemplo, ahora que nos estamos conversando también nos habló de esto del triunfo. Y que son dos cosas que creo que todos la ligamos, ¿no? De repente alcanzar el triunfo, alcanzar una meta. Suponemos de que eso es, por ejemplo, tener una profesión, tener dinero, tener, bueno, cosas de aquí. Y que eso nos va a llevar a ser esos felices, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mirar el triunfo para ir comprendiendo mejor, para que nosotros bueno, entremos a ser más conscientes frente a estas cosas? Mira, Ale, a mí me gusta mucho el razonamiento que tú estás haciendo de esto, la interpretación, porque estamos hilvanando dentro de ese hilo de la tela del conocimiento, ideas concretas. Fíjate una cosa, nosotros nunca podemos esperar
Nunca podemos esperar ser grandes personas, capacitadas, profesionales y tener mucho, mucho, mucho dinero para ayudar y para ser serviciales. Nosotros tenemos que empezar a ser útiles ya, en este instante, aquí y ahora, con lo que tengamos, con lo que somos en este momento, con las ideas que tenemos en este momento, con la conciencia que tenemos en este momento. Nosotros necesitamos ya, aquí y ahora, empezar a actuar. La peor diligencia es la que no se hace. Y esa acción, ese actuar, esa actitud de nosotros en este momento, ¿cuál es la más apropiada? Ayudar, servir, ser útiles, ser acomedidos, ser personas que sirvamos para algo, ser personas que nuestro impacto social y nuestro impacto natural sea positivo y sea en beneficio de la naturaleza, del universo y del hombre. Entonces, esa es la forma como nosotros debemos entender las cosas aquí y ahora. Si usted en este momento está en la calle, si en este momento está en cualquier lugar, lo primero que tiene que hacer es no ensuciar, mantener en armonía su entorno. Debería en la mejor de los momentos sonreír a los ciudadanos que lo rodean o a las personas que pasan, ser una persona agradable, que proyecte la fragancia de la amistad, que proyecte la fragancia de la armonía, que proyecte una imagen próspera, positiva, sencilla, loable y digna de imitar. Hay que empezar por hacer algo aquí y ahora. Si es en la casa, bueno, ser una persona, si es un esposo, ser una persona acomedida con las obligaciones de su hogar, con las obligaciones laborales, con las obligaciones que le digamos así, le son de su competencia responsablemente desempeñarse como un esposo. Si es un hijo, igualmente, mantenerse en equipo de trabajo en su hogar, saber cuáles son sus derechos, sus deberes y sus obligaciones, y desempeñarse espontáneamente en una forma natural, fluida, con ese comportamiento que esa persona debe tener, porque una persona se hace importante por lo que es capaz de hacer. Una persona se hace importante y se hace necesaria es porque es una persona servicial. Es un elemento que su actitud y su comportamiento siempre deja algo que desear desde el punto de vista de que es muy bueno, muy positivo y muy tranquilo. Y no se necesita ser un superhombre para hacer estas cosas. Tampoco se necesita tener demasiados conocimientos académicos. Simplemente en el nivel que usted tenga académico, en el nivel cultural que tenga y del estrato social que sea, independientemente que sea alto, medio o bajo, eso no tiene nada que ver con que su actitud siempre tiene que ser superior, trascendental, maravillosa, espontánea, franca, sincera, y que lleve ese perfume de la sinceridad, ese perfume de la fragancia de la amistad. Sí, es muy claro lo que nos está planteando, es que nosotros en donde estamos tenemos que aprender a valorar eso y obviamente ahí es donde uno va a ser un triunfador. Entonces, porque a veces queremos eso, ¿no? Pensamos que ser un triunfador es que eso es lo que nos plantea el mundo, ¿no? Tener muchas cosas, tener dinero, ser, digamos, profesionales reconocidos. Yo no digo que esté mal, tampoco. Yo creo que es el pensamiento suyo, don Gamaliel, que no es que no sea malo tener todas esas cosas, tal vez. Pero el triunfo y la felicidad yo creo que se plantea de lo que usted dice, ¿no? Es que uno lo llene por dentro, más que simplemente tener cosas o lauros externos, ¿no? Entonces con esto vamos al otro punto que usted planteó, Sí. que era la cuestión mental, ¿no? Es que, claro, a veces no hacemos las cosas porque o lo pensamos mucho o creemos que no lo vamos a hacer, o perdón, que creemos que no lo vamos a lograr, que no vamos a alcanzar, o como se dice comúnmente, ¿no? Mucho, mucho piensas para hacer algo. Entonces, ¿cómo ir comprendiendo esto? Porque muchas veces dejamos de hacer lo que podemos hacer porque no lo intentamos. Sí, efectivamente, bueno, a mí me viene a la memoria en este momento cuando tú expresas este razonamiento del diálogo, me viene a la memoria el caso del gran triunfador Tramontina, el brasilero Tramontina, Ah, el claro. que hizo su emporio ferretero tan poderoso. Sí. Este sujeto, cuando lo echaron de la cantina donde trabajaba, dijo: se me acabó el mundo, me voy a morir de hambre. Ujú.
Pero entonces él tuvo la capacidad de ver con ojos de serenidad su situación, ¿verdad? Invirtió sus $3 que le dieron de arreglo, los invirtió en algo bueno, los invirtió en herramientas en el caso de él, y a la vez se percató de la necesidad de los demás, como era que ellos no tenían tiempo, los demás no tenían tiempo para comprar sus serruchos, para comprar sus clavos, para comprar sus herramientas básicas, y entonces dijeron, yo no tengo tiempo, y el hombre se dio cuenta que el tiempo es lo más valioso para la gente. Entonces él empieza en ese momento a explotar esa posibilidad del tiempo ajeno, pero a la vez sirviéndole a los demás. Fue un sujeto que se hizo grande, próspero y triunfador sin perturbar el desarrollo ajeno. Porque eso hay que entender, que el triunfo en la vida nunca se debe conseguir sacándole el pan de la boca a nadie. Un bombero apagafuego nunca le pisa la manguera a su compañero. ¿Por qué? Porque el bombero entiende, interpreta correctamente que su trabajo se hace en equipo, ¿verdad? En equipo. Entonces, todo lo que se hace, todo lo que se haga para ser un triunfador nunca debe irrumpir violentando el libre albedrío de los demás y el progreso de los demás. Es más, si nosotros queremos ser auténticos triunfadores, como lo dice la filosofía antigua, necesitamos que nuestro triunfo involucre un importante número de personas, que también esas personas triunfen igual que nosotros. Sí, Alep. Sí, está claro. Es importante que nosotros también tenemos la oportunidad también de ayudar a otros para que ellos también avancen, y así nosotros vamos avanzando, ¿no? Ir dejando de lado esos pensamientos de que tal vez yo no puedo, o no voy a lograrlo, o que, bueno, o sea, como usted decía, los problemas son mentales, ¿no? O sea, lamentablemente, todo lo piensa y se hace más, o sea, hay circunstancias. Tenemos de repente, nos falta en estos momentos trabajo, de repente nos falta medios económicos por lo que estamos viviendo, pero bueno, creo que hay formas de ver la vida para ir mejorando todo aquello. En detalle de lo que estamos planteándole sobre la filosofía de la vida, que es algo importante, nos lleva entonces a ir comprendiendo de que si nosotros nos vamos interiorizando, vamos a ir descubriendo ese gran poder que llevamos internamente. El ser humano tiene muchas capacidades, eso lo hemos escuchado decir, pero cómo nosotros podemos ir integrando o ir desarrollando más la conciencia en nosotros mismos, para tener ese estado, ¿no? De ser un filósofo, digamos así, de la vida. Sí. El desarrollo de la conciencia humana se va consiguiendo en la medida que se va ejercitando. Se va ejercitando. La conciencia tiene un proceso de desarrollo, y valga la comparación, un poco similar a eso que se llama el odio. Las personas que empiezan a odiar se van haciendo grandes en el mal, y su odio se va creciendo con ellos. Pero las personas que empiezan a amar, el amor va haciendo caudal dentro de su corazón y sus sentimientos y su mente, y esa persona cada vez más siente más amor, más paz, más entusiasmo y más ideas altruistas. Entonces, hay que ejercitar la conciencia para eso que nosotros llamamos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La recta razón, el buen vivir, el recto comportamiento, la recta manera de ganarse la vida, la recta manera de ser ciudadanos, de ser entes habitantes de la tierra, ¿verdad? Eso va desarrollando poco a poco la conciencia, que es un campo de energía superior, es una frecuencia de energía superior dentro de nosotros, que es la parte más elevada del universo en nosotros, se llama la conciencia. Es lo que los religiosos llaman el espíritu, es lo que los religiosos llaman el ser, esa parte ascóndita, profunda, inédita dentro de nosotros, que cada vez más debe tener empoderamiento y apoderamiento de nosotros. Esa parte que se tiene que desarrollar cada vez más en nosotros por cosas sencillas, básicas, fundamentales, esenciales, así como las abejitas liban el néctar de las flores en forma natural, la conciencia humana debe actuar en forma natural y fluida.
haciendo el bien, porque la conciencia sabe perfectamente su trabajo. La conciencia sabe qué es lo que ella debe hacer y cuál es su verdadero comportamiento que ella debe mantener como tal, porque esa conciencia actúa con un valor de ella misma que se llama la moral. Y la moral es la capacidad que tiene esa conciencia de determinar y saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Esa conciencia sabe perfectamente actuar en una forma fluida, ecuánime, equilibrada, con una balanza justa de entendimiento racional de las cosas, con matemática simple para entender que los números deben cerrar en resultados positivos, en resultados sumatorios, en resultados que propendan a la prosperidad y al progreso. Entonces hay que tener simplemente la buena actitud, la buena voluntad de actuar para que entonces surja en nosotros ese crecimiento espontáneo de la conciencia por lo que hacemos. Recuerden que lo más grande de un hombre, su importancia estriba o radica en lo que es capaz de hacer en bien para otros, en bien para los demás. Esa es la verdadera felicidad que debe perseguir todo hombre de bien, porque el amor no es egoísta, la conciencia no es egoísta, la felicidad no es egoísta, no es todo para mí y primero yo, segundo yo y tercero yo. No, la felicidad auténtica es que tu actitud y tus acciones impacten de una manera positiva a otros, los beneficie, los ayude, y esa conciencia de esa manera se va haciendo cada vez más grande, más esplendorosa, más luminosa y repercute en grandes ideas de una persona que tiene una mente luminosa, una mente exponencial, que vibra en frecuencias superiores, que es capaz de entender la grandeza del universo y lo importante y hermoso que es ese universo, pero que ese universo se ha convertido en usted, que ese universo se ha convertido en cada persona para que con una mente racional, con una conciencia misma, pueda llegar verdaderamente a dejar las huellas y el propósito que ese universo tiene con cada uno de nosotros. Una pregunta alrededor de lo que estaba planteando don Gamaliel es, se dice, y hay una enseñanza de Hermes Trismegisto que dice como es adentro es afuera, como es arriba, como es allá arriba es acá abajo. Se dice que el hombre es un microcosmos, que somos todo lo que estamos aquí, cada uno de nosotros representa un universo, un cosmos en pequeño, ¿no? Entonces, si vamos deduciendo con esto que estamos conversando, en cada uno de nosotros es, como decía, ya es todo un universo y que se proyecta hacia afuera entonces. Es decir, como el mundo que nos rodea es parte también de lo que es nuestro mundo interno entonces. Entonces, lo que vivimos prácticamente es lo que nosotros ya llevamos por dentro entonces. Sí, sí, el gran sabio y filósofo maestro de la humanidad, Hermes Trismegisto, así lo enseña en uno de sus 7 postulados o enunciados que ha expuesto grandemente en ese libro extraordinario, profundo, llamado el Kybalión. Hermes Trismegisto dice, como arriba es abajo, como adentro es afuera, lógicamente, así como tú lo planteas. Lo importante es ir entendiendo, como dice un gran maestro de la humanidad que se llama Samael Aun Weor, hay que entender, según explica el maestro Samael Aun Weor, que el hombre lleva en su mente un país psicológico y que ese país psicológico tiene también guarida de gente que no es de la mejor calaña, que no es de la mejor calidad, y que el ser humano debe trabajar en esas ideas pecaminosas, en esos instintos animalescos, en esos comportamientos anómalos, en esas actitudes erróneas, en esas zonas oscuras de su mente, de su psiquis. Debe ir creando una limpieza constante y permanente de ese asedio de valores a la inversa, que se llaman antivalores, para que entonces esa persona vaya haciendo una purificación en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de actuar. Porque los antivalores prosperan en las personas como la maleza, como el monte, como el abrojo.
cuando el abrojo, cuando la persona siembra agricultura, el monte sale al encuentro de la agricultura para querer avasallarla, perturbarla y hacer que desaparezca. Siempre las cosas malas tienen mayor propensión a ser más, a crecer más rápido, a desarrollarse de una manera más rápida y más consistente. Siempre lo malo es más fácil de lograrse. Las cosas buenas son más difíciles, son más laboriosas, necesitan de más tiempo, necesitan de mayor esfuerzo. Como dice el mismo maestro Samael, de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso, pero de lo ridículo a lo sublime no hay un solo paso, hay miles de pasos. Porque una cosa es caerse, pero otra cosa más importante y difícil es levantarse. Claro. Entonces, en el mundo, en el país psicológico hay esa situación aberrante que hay que resolver en cada persona, sus temores, sus miedos, sus cosas negativas, sus errores, sus aberraciones, todo un sinnúmero de aspectos que hay que corregir en la mente del hombre para que entonces aparezca la buena agricultura de los valores, de las ideas constructivas, altruistas, filantrópicas, hidalgas, que existe esa hidalguía interior de ser humanitarios y serviciales. ¿Me explico, el licenciado? Sí, está muy claro. Es como el agricultor, como usted decía, ¿no? Hay que ir cultivando valores en nosotros mismos. Siempre se dice que los valores hay que ir desarrollándolo, ¿no? Pero hay que aprender del agricultor, ¿no? Hay que ir seleccionando eso que pensamos, eso que sentimos, inclusive cómo nos portamos, ¿no? Porque somos muy egoístas, Sí, ya lo decía, nos dejamos llevar por nuestras emociones negativas y no seleccionamos nada, solo nos dejamos llevar por todas esas emociones, por esos pensamientos y lamentablemente, pues, el resultado es todo lo que ya observamos alrededor de nosotros. Por eso yo le planteaba, ¿no? Así como plantea el registro como es adentro es afuera, si nosotros vemos alrededor de nosotros problemas, toda la sociedad como está descompuesta, es porque también tenemos ese problema adentro. No podemos negarlo, ¿no? No podemos pensar que los malos son todos los que están fuera, afuera, sino que también nosotros tenemos que resolver un problema también que llevamos dentro, un cambio. Pero lo que entiendo también es que tenemos todas esas posibilidades porque somos un universo para poder desarrollar, así como vemos afuera, esos soles, esas estrellas que brillan. Entonces nosotros también tenemos esa conciencia que nos va a guiar, nos va a ir llevando hacia un feliz término, como lo que estamos buscando aquí, bueno, en la vida, ¿no? Alrededor de todo lo que estamos conversando, don Gamaliel, ha sido muy, muy interesante lo que estamos dialogando, lo que nos está explicando. La Gnosis, nosotros como institución, estamos en estos momentos haciendo cursos a nivel de online. Ahora ya no estamos haciendo los presenciales porque lamentablemente las épocas que estamos viviendo son etapas que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a invitar, ¿no? A que participen, ¿no? No sé, allá también están haciendo igual, ¿verdad? En todas partes del mundo se está haciendo los cursos a nivel online. Entonces queremos invitar, antes de terminar, porque todavía acá hay algo que quisiera yo consultarle, a todos nuestros radioyentes, a todas las personas que están escuchando nuestro programa Saber Vivir, es que los cursos de Gnosis ahora se están dictando a nivel online y pueden buscarlo a través de las redes sociales que tenemos, que es Facebook, es Gnosis Perú, o la página de Gnosis, que es la página web que es www.gnosisperú.org, o nos pueden llamar a nuestra central telefónica que es el 705-5522. Y para que, bueno, todas las personas que tengan interés nos pueden contactar para ir conociendo un poco más lo que es la cultura gnóstica. Don Gamaliel, antes de ya ir terminando el programa, tenemos un pequeño espacio para ir dialogando y reflexionando. Importante veo, ¿no? Esa búsqueda ya no afuera, ¿no? Del conocimiento, sino adentro de nosotros. Entonces, siempre hemos escuchado decir, ¿no? Que el conocimiento es poder. Eso siempre lo hemos escuchado decir. Pero
cómo nosotros podemos comprender ese poder que está dentro de nosotros. Cómo empoderarnos con ese conocimiento si todavía aún no estamos con esa conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos ir entendiendo esto? Sí, bueno, mira, realmente una cosa que yo aconsejo a la amable audiencia y a todos los que en este momento, por medio del electromagnetismo, de las comunicaciones universales, se está efectuando, como tú lo decías, de manera online, hay que entender, comprender y justipreciar esa conciencia de la que hemos estado hablando todo este rato en este tema fluido. Hay que darle el valor a cada cosa. Sepa usted que dentro de sí mismo existe el tesoro más grande de los tesoros jamás pensados por nadie, el corazón del hombre. En ese corazón está el tesoro más grande de todos los tesoros del universo. Si ese corazón es capaz de desarrollarse con sus sentimientos ecuánimes, equilibrados, con su conciencia y su actitud, entonces indefectiblemente esa persona será la más millonaria de todas, porque el verdadero valor de las cosas, lo que más vale en el universo es el conocimiento y la conciencia cuando se expresa y se manifiesta en cada habitante de la tierra. El conocimiento es lo más grande de todos. Mira, Alep, en tiempos antiguos la plata no era los billetes que hoy se manejan en cada país. Tú sabes que en los tiempos antiguos la plata, el dinero era la sal. Sí, claro. Se pagaba con sal, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí surge la palabra salario. Ajá. La sal era el dinero. Ya después en la antigua Roma, pues empezó a aparecer la plata como el metal denominado la plata, y se fueron acuñando rudimentariamente algunas monedas. En la cultura azteca, en el viejo México antiguo, cuando su florescencia de esa civilización aborigen extraordinaria, la plata era el cacao, era el fruto del cacao, el chocolate. Uh-huh. Esa era la plata de esa cultura maravillosa y brillante, ¿verdad? En el antiguo Perú, con los incas, la plata era, por ejemplo, la agricultura, el maíz, que era sumamente apreciable, aunque ellos manejaban enormes riquezas en oro, pero para ellos el valor dinero no era el oro como tal, eran los alimentos del campo que ellos eran capaces con sus manos de hacer producir a la madre tierra, a la madre Pachamama, y ese era el dinero de ellos. Habían intercambios comerciales agrícolas, de alimentación, porque ellos sabían el verdadero valor de las cosas. Fíjense en el mundo en que nos encontramos, donde la bolsa de valores cae al piso, la economía de los países se va al suelo, los dineros empiezan a perder su valor, digamos así, de tipo mental. Se va perdiendo la confianza económica de los países y entra en una debacle. La humanidad en este momento, los 193 países que conforman el globo terrestre, están en una debacle de tipo económico y sus políticas están prácticamente colapsando, conflagrando digo conflagrando porque se contraponen. Entonces hay una situación verdaderamente donde uno va llegando a un nivel de entendimiento del verdadero valor de las cosas, porque el dinero no se puede comer, la tecnología no se puede comer, entonces solamente se puede comer, ¿verdad? Un choclo, se puede comer un pez frito o guisado, un pollo. O sea, vamos a ir entendiendo el verdadero valor de las cosas. Asimismo hay que entender el verdadero valor del amor y el verdadero valor de la auténtica productividad que surge a partir del conocimiento que se tenga atesorado adentro de ti, tus ideas luminosas que tú seas capaz de cultivar, tus conocimientos que tú seas capaz de desarrollar en ti mismo. Pero necesitamos ser autodidactas, ser recursivos, buscar esos conocimientos a donde están, en los libros, en donde estén esos conocimientos hay que extraerlos y darles la utilidad que cada uno de ellos tiene, porque
son grandes semillas en potencia que hay que desarrollar a través de ideas altruistas que nosotros pongamos en práctica. Yo creo que esa es la parte positiva que ha dado esta pandemia al mundo, Claro. ¿verdad? Y por eso nosotros invitamos en este programa que ya está finalizando, por los buenos oficios de nuestro licenciado Alep, invitamos a las gentes a que bajen cultura gnóstica por internet, bajen el verdadero jugo de la naranja. Yo no estoy siendo en este momento cerrado a una universalidad del conocimiento, porque todo el mundo tiene su manera de entender las cosas que valen realmente, pero la palabra gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento superior. Por eso es algo maravilloso, extraordinario, grandioso, que hace que nosotros acrecentemos los valores de nuestra conciencia, y no solamente eso, sino que aprendamos a manejar una energía terriblemente poderosa, mucho más poderosa que el acelerador de hadrones, mucho más poderosa que la energía nuclear, mucho más poderosa que el electromagnetismo, que se llama el correcto uso de la energía sexual, la verdadera sexualidad concebida desde un punto de vista de una humanidad progresiva, una humanidad acuariana, de la inteligencia, de la luz, del conocimiento universal. Porque recordemos nosotros que nosotros somos hijos de la sexualidad, somos hijos de una semilla sexual, pero también dependiendo del manejo que hagamos de esa semilla sexual, dependerá la cultura humana que nosotros tengamos. La cultura humana, como dice el maestro Samael Aún Weor, depende de la castidad y del manejo correcto que la gente haga de la sexualidad humana. Así que no me quedan otras palabras que agradecer profundamente al licenciado Alep, a su equipo de trabajo, a la gente que maneja la parte de tecnotrónica para que también salga un video al aire de estos programas que se están desarrollando en el mundo entero, en 27 países del mundo, en forma unánime, constante, secuencial, ¿verdad? Con un solo propósito, el enriquecimiento de los valores humanos con el fin de mejorar la calidad de vida y mejorar el entorno que nos rodea y preferiblemente el planeta Tierra en la isla flotante cósmica que todos nosotros vivimos. Claro. Había, bueno, me gustaría también decir algo, que ahorita encontramos mucho conocimiento en las redes sociales, en internet, hay muchas cosas para de repente indagar y conocer, pero también hay que tener un poco de cuidado, porque no todo lo que encontramos ahí es fidedigno. Lo que trata la cultura gnóstica es de poner en las manos de toda la humanidad es el conocimiento que no es nuevo, es algo que ha estado presente en todas las épocas que el hombre ha estado en el mundo, y que obviamente es algo muy interno, muy, digamos, muy de la conciencia, de lo que necesitamos ir desarrollando todo aquello. Bueno, los medios electrónicos en estos momentos son importantes, pero hay que ir aprendiendo a seleccionar todo lo que vemos, ¿verdad, don Gamaliel? Sí, efectivamente, me parece muy interesante tu acotación en este momento, porque en verdad existe gente aberrante, oscura, gente deplorable, gente derrotista, que ataca, usa las armas del Padre contra el Padre. Con esto quiero decir que hay gente que denigra de la gnosis en los medios de tecnotrónica, en la internet, hay gente que denigra y habla cosas aberrantes, oscuras, verdaderamente hostiles acerca de la gnosis y de los gnósticos. Esas páginas yo creo que no se deben abrir nunca, que se debe tener el cuidado de no escuchar esas cosas que lo que hacen es contaminar la mente, porque, vuelvo y repito, la palabra gnosis, para quien no lo sabe, es una palabra antiquísima de origen griego que significa conocimiento. Yo me atrevería a decir con todo respeto y con enorme responsabilidad que la palabra gnosis es una palabra que proviene de las estrellas. Importante eso, Gamaliel, para ir teniendo claro, ¿no? Bueno, ya casi estamos ya finalizando nuestro programa. Ha sido muy importante tenerlo en esta edición de Saber Vivir. El nombre del programa también eso es lo que busca, ¿no? Es aprender a vivir
pero es necesario tener las herramientas, tener el conocimiento para alcanzar el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Le queremos dar las gracias por estar con nosotros en este programa que está dedicado para todos los buscadores de conocimiento, buscadores de algo distinto tal vez, ya que estos temas están en búsqueda del desarrollo conscientivo de la humanidad. Entonces, don Gamaliel, muchas gracias por estar con nosotros, por participar. Espero tenerlo en otra oportunidad. Yo sé que es un poco complicado allá porque, bueno, hay problemas con los servicios, con la luz. Pero bueno, gracias en esta oportunidad que hemos tenido para estar realizando el programa. Gracias, Alep. Gracias a ti. Solo me resta decir, Dios les bendiga a todos. El gran arquitecto del universo derrame sobre ustedes los efluvios del amor, de la conciencia, del progreso, del respeto, del compañerismo y del crecimiento en equipo. Crezcamos como los delfines, como los leones, como esos seres de la naturaleza, mamíferos y aves, que son capaces de darnos ejemplos a nosotros de crecimiento en equipo, de crecimiento en manadas, en bandadas, porque de eso se trata, de que todos lleguemos a la meta. En nombre de mi familia, de la domesticidad de mi hogar, con la fragancia del cariño de mis hijas, de mi esposa, en nombre de una filosofía que yo represento como institución también, dentro del ámbito gnóstico universal, recordando una máxima de un pensador que dice: las manos son más grandes cuando siembran que cuando aplauden. Muchísimas gracias. Bueno, Gamaliel, muchas gracias. Y también ya me voy despidiendo en esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros. A usted también, don Gamaliel. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad con ustedes en su programa Saber Vivir. Hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. Programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.